Voy a hablar de disfunciones sexuales en adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque con el enfoque de entregar educación sexual, no solo desde el punto de vista de la prevención del riesgo de infecciones de transmisión sexual, abuso, embarazo, que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, sino también educación sexual en función sexual y educación sexual en que los adolescentes tengan una vida sexual placentera y buena, ¿no es cierto? Y por eso quiero que nos metamos hoy día en este tema de las disfunciones sexuales en adolescentes. Yo no soy una experta, soy una curiosa, así que voy a usar algunas fuentes para informarlos, pero invitarlos a conocer este tema. No tengo vínculos con empresas farmacéuticas, ni de insumos de salud, ni vínculos con posturas valóricas que puedan influenciar mi visión profesional de la sexualidad adolescente, y sí he recibido honorarios por conferencias de algunos laboratorios en los últimos 5 años. Los problemas sexuales en los adolescentes importan, porque importan para identificar tempranamente los marcadores que gatillan las disfunciones sexuales en la adultez y también para optimizar la salud sexual durante la adolescencia, porque tiene que ser mala, tiene que ser buena. La agenda que tenemos para conversar hoy día, vamos a hablar un poco de este nuevo concepto que se está gestando en la pandemia para ponernos en el tema actual de los adolescentes llamado la recesión sexual en los adolescentes. Vamos a hablar de la prevalencia de los problemas sexuales en adolescentes y después vamos a ir un poquito desmenuzando el diagnóstico y el manejo inicial de la preorgasmia, el vaginismo, la falta de deseo, la eyaculación precoz y la impotencia. El porcentaje de jóvenes sexualmente activos en Chile no ha variado en los últimos 20 años. ¿Y con qué datos les doy esto? Aquí están los datos del porcentaje de jóvenes sexualmente activos entre 15 y 29 años de las últimas encuestas, de las encuestas desde 1997 hasta 2018. Y podemos ver que el porcentaje de jóvenes en 1997 promedio era alrededor del 70%, había más hombres, 74%, menos mujeres, 68%. Esta diferencia entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo ha ido desapareciendo, eso todos lo sabemos, y llegó a un pic, ¿no es cierto?, bastante similar a hombres y mujeres, de 74% el año 2009, y después el porcentaje de jóvenes sexualmente activos ha tendido como a bajar, pero básicamente lo que nos muestra esta curva que es una curva bastante plana. No hay este aumento de jóvenes sexualmente activos que se siente y que se dice como un mito, ¿no es cierto? Y estamos ahora alrededor, en promedio, en la última encuesta nacional de juventud, en el 72% de jóvenes sexualmente activos. O sea, tenemos aproximadamente a los 29 años un 28% de jóvenes que nunca ha iniciado su vida sexual. Y la edad de inicio de vida sexual, que se mide en el 70% de jóvenes que se inició, porque ahí no se le puede preguntar eso al 30% que no se ha iniciado, ¿no es cierto? Entonces la edad de inicio de vida sexual se le pregunta solo al 70% de los iniciados. No ha variado en los últimos 10 años. En 2012 el promedio era 16, en 2015 el promedio 16,6, y en 2018, todo esto es la encuesta nacional de la juventud, 16,5. En encuestas similares y más acuciosas que hacen sobre adolescentes norteamericanos, la actividad sexual en adolescentes norteamericanos ha disminuido en los últimos 20 años, a pesar de vivir en una cultura más tolerante. Ante la pregunta, ¿ha tenido sexo?, los adolescentes que eran adolescentes en el año 91, ¿no es cierto?, 54% respondían que sí, y los adolescentes que eran adolescentes del 2015, un 41%. Ante la pregunta, ¿ha tenido sexo antes de los 13 años?, los adolescentes del 91 en 10% respondían que sí, y los adolescentes del año 2015, 3,9%. Y entre la pregunta de si has tenido más de 4 parejas sexuales en la adolescencia, 16% en el año 91 y 11% en el año 2015. Entonces,
se ha empezado a hablar de este concepto, y este concepto se salió en este artículo del Atlantic en el 2018, antes de la pandemia. Probablemente este concepto se va a acentuar un poquito más, de la recesión sexual en personas jóvenes. ¿Y por qué está ocurriendo esta recesión sexual en personas jóvenes? Hay muchas hipótesis, aquí hay algunas: pérdida de las habilidades y oportunidades sociales por todo el tiempo que están pasando en pantalla. Hay una disminución de las relaciones románticas, hay una disminución del tiempo libre no supervisado por un aumento de las exigencias académicas y extracurriculares, aumento también del autoerotismo, aumento del acceso a la pornografía digital, eso se disparó en la pandemia, y también está disfunciones sexuales secundarias a malas experiencias. Jóvenes que se presentan y se meten, se inician sexualmente y que tienen malas experiencias y no vuelven a tener vida sexual por mucho tiempo por haberse iniciado con malas experiencias. También menos sexo no deseado, porque ha aumentado la cultura del consentimiento sexual, ¿no es cierto? Ya sabemos que podemos elegir tener sexo y que no es una imposición, y que los adolescentes de hoy no se dejan llevar tanto por la presión de los pares en el tema del sexo. Así que de alguna manera tiene buenas y malas noticias, pero muchas buenas esta recesión sexual en adolescentes. Y metiéndonos más en el tema, el año 2017, ¿no es cierto? El Journal de Adolescent Health publicó este trabajo que me sorprendió mucho, y nos sorprendió mucho a los que trabajamos en adolescencia, que es un estudio longitudinal de los problemas en el funcionamiento sexual en adolescentes de la mitad de la adolescencia media y tardía. Súper interesante que el momento en que lo publicó el Journal de Adolescencia, porque es como incorporar esta temática a nuestra práctica fue un momento muy importante, porque era algo que nosotros no estábamos mirando. Y fue un estudio hecho en Canadá de 411 canadienses de 16 a 20 años que fueron seguidos, o sea, un estudio longitudinal por 2,5 años, y se aplicaron instrumentos estandarizados validados para adolescentes, y se definió como problema sexual cualquier problema sexual que dure más de 30 días, y se aplicaron estos instrumentos que se usan para adultos, ¿no es cierto? El International Index of Erectile Dysfunction, Premature Ejaculation Diagnostic Tool, Female Sexual Function Index, y también de coerción sexual y instrumentos de valores sexuales tradicionales, como cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo con este tipo de frases, como el hombre debe tener sexo muy seguido o las mujeres puras no deben tener sexo, ¿no es cierto? Como si estás de acuerdo o no con esas frases, para entender cómo eran la percepción de los adolescentes de estos valores sexuales tradicionales. ¿Y qué se encontró? Muy interesante los resultados. 78% de los hombres y 84% de las mujeres reportaron problemas sexuales en algún momento del estudio. Acuérdense que fueron entrevistados 5 veces cada 6 meses por 2,5 años, pero es una alta prevalencia de problemas sexuales. Y se encontró también que las adolescentes mujeres reportaban 40% menos problemas sexuales cada año. En este gráfico pueden ver a los hombres, que están en gris, y las mujeres rayaditas, y como ven, como los problemas sexuales van bajando con el tiempo en las mujeres. Había una alta prevalencia de problemas sexuales en adolescentes jóvenes, baja satisfacción sexual 47%, bajo deseo sexual 46%, disfunción eréctil 45%, eyaculación precoz 19,7%. Y una alta prevalencia de problemas sexuales en adolescentes mujeres, anorgasmia 59,2%, bajo deseo sexual 48,3% y dolor 46,9%. Y asociando variables, encontraron que la historia de coerción sexual aumenta el riesgo de problemas sexual en las mujeres. Los valores sexuales tradicionales, de los que les hablé antes, aumentan el riesgo de problema sexual en los hombres, y que los problemas en adolescentes hombres no mejoraban con el tiempo. Acuérdense que con las mujeres tendían a ir bajando.
Y también que los adolescentes en pareja tienen 3 veces menos riesgo de presentar problemas sexuales. Qué lindo eso, porque en el fondo en la pareja van aprendiendo juntos y desarrollando una sexualidad más placentera en la medida que tienen el tiempo y la confianza para desarrollarse. Después de este trabajo que fue bien impactante para mi carrera profesional, tuve la oportunidad de participar en este grupo para desarrollar las orientaciones técnicas en salud sexual para atención primaria y salud el año 2017. Con este grupo trabajamos todo el año en el Ministerio de Salud, con la doctora Constanza Bertolucci, con María Isabel González, con Natalia Guerrero, Mauricio López, Magdalena Rivera, Valeria Rosales, Eduardo Soto, Paulina Troncoso y Danilo Urbina, para generar este documento, y en este documento me voy a basar para lo que sigue en la presentación. Según el DSM-5, entonces, las disfunciones sexuales son problemas sexuales que se mantienen por más de 6 meses y que no pueden explicarse por el uso de fármacos o sustancias, enfermedades mentales o problemas de pareja. Entonces, los problemas sexuales de los que hablamos en adolescentes pueden llegar a ser disfunciones sexuales. ¿Y por qué? Por este tema que se llama la ansiedad anticipatoria, ansiedad de ejecución, ¿no es cierto? Que da tanto nervio pensar en que alguna vez tuviste un problema sexual que en el momento en que te estás enfrentando a esa conducta sexual tienes una actitud hipervigilante que bloquea la respuesta sexual. Entonces se entra en este círculo de ansiedad anticipatoria, actitud hipervigilante y bloqueo de la respuesta sexual. Y también porque una disfunción sexual puede llevar a otra. O sea, si tú estás con un tipo de disfunción sexual, por ejemplo, tienes dolor en la penetración, después eventualmente obvio que vas a llegar a una falta de deseo, porque al tener dolor, después no vas a querer tener más relaciones sexuales. O si un adolescente tiene una eyaculación precoz y se siente avergonzado y no puede resolver su eyaculación precoz, eventualmente también puede llegar a tener una impotencia, ¿no es cierto? Entonces, los problemas sexuales se pueden transformar en las malditas disfunciones sexuales. ¿Cuáles son las disfunciones sexuales según el DSM-5? El trastorno del deseo hipoactivo en el varón, el trastorno del interés o excitación sexual femenino, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico femenino, la eyaculación retardada, la eyaculación prematura y el trastorno de dolor genitopélvico a la penetración. Y en la adolescencia no vamos a hablar de disfunciones sexuales, vamos a hablar de problemas sexuales, como habla del artículo, que duran un mes o más. No tenemos la definición de disfunciones sexuales del DSM-5, y en esta presentación vamos a explicar un poquito más los que están resaltados acá, la excitación, el trastorno eréctil, el trastorno orgásmico, eyaculación prematura y el dolor en la penetración. El trastorno orgásmico femenino o preorgasmia es no saber cómo llegar al orgasmo. Qué lindo es este nombre, ¿no es cierto? Me gustó mucho, se lo copié a Jane Morgan, la dueña de la tienda de artículos sexuales de Happy Jane, que no habla de anorgasmia, habla de preorgasmia, porque es un estado de no saber todavía cómo llegar al orgasmo, no es una anorgasmia que nunca lo vas a tener, sino que simplemente es desconocer el camino, un camino que se puede aprender. Y por eso la principal causa de la preorgasmia es el desconocimiento de la propia respuesta sexual. Por eso es tan importante todo lo que hacemos en educación sexual. También, obviamente, están las causas médicas, anatómicas, de problemas locales, en el clítoris, el uso de fármacos, causas psicológicas, como miedo a perder el control, baja autoestima, estrés, depresión, problemas de pareja, haber recibido una educación sexual restrictiva, cada vez que te enseñaban que el sexo estaba prohibido, que el sexo se tenía que hacer cuando eras adulto. En el fondo los adolescentes que reciben ese tipo de educación cuando inician su vida sexual tienen una parte que está excitada como todo adolescente, pero obviamente que en su cerebro hay una parte que está diciéndole esto está prohibido, esto está malo, entonces eso limita la respuesta sexual. Y por supuesto el antecedente de abuso afecta en estas cosas. Y esto del desconocimiento de la respuesta sexual es muy importante porque si no sabemos de cómo es la respuesta sexual, la idea
preconcebida, ¿no es cierto?, de que el orgasmo femenino se llega con la penetración vaginal, le produce mucha frustración a las mujeres adolescentes, porque en realidad el orgasmo femenino sí se puede llegar indirectamente a través de la penetración vaginal, pero debe requerir algún tipo de estimulación del clítoris para producirse. Entonces hay mucho, mucho que aprender en la respuesta sexual femenina para realmente conocer y llegar al orgasmo bien. Y esto tiene solución, ¿no es cierto? La preorgasmia tiene solución con la exploración individual de la respuesta sexual, enseñar cómo es la respuesta sexual femenina, y tenemos estos grandes ayudadores que son casi 100% eficaces en lograr el orgasmo. Aquí les estoy mostrando el Satisfyer Pro 2, que el año pasado se ganó todos los premios, un aspirador de clítoris que es prácticamente infalible en lograr el orgasmo femenino, así que tiene solución, y tenemos que ayudar a nuestros adolescentes a conocer estas soluciones que les puede dar la tecnología y el conocimiento y la educación sexual. Y obviamente si tenemos alguna de las otras causas, por ejemplo, causas psicológicas y médicas se pueden tratar. Y otra cosa importante, hacer entender también a los adolescentes estos conceptos del orgasmo en pareja, ¿no es cierto? Cada uno es agente de su propio orgasmo. Nosotros como que tenemos este imaginario de que nuestra pareja sexual nos tiene que llevar al orgasmo. Y eso no es así. Cada persona es agente de su propio orgasmo. Entonces, por eso es tan importante enseñarles a los y las adolescentes que ellos y ellas tienen que hacer lo necesario para conocer su orgasmo y no esperar que la pareja los lleve a ese lugar, ¿no es cierto? Y la otra cosa importante es nunca fingir los orgasmos, porque fingir un orgasmo, que es algo que se puede hacer para terminar una relación sexual no placentera o para darle satisfacción a una pareja sexual y cosas que pueden hacer los adolescentes, genera este horrible círculo vicioso que perpetúa los problemas orgásmicos, porque al fingir un orgasmo, la adolescente le está diciendo a su pareja, mira, lo que tú hiciste está bien, y es exactamente lo contrario, lo que hizo esa pareja está mal. Entonces la pareja va a tratar de repetir, de hacer lo que estaba mal y lo que no le va a producir placer. Entonces, realmente fingir el orgasmo crea un vacío en la comunicación sexual de la pareja que va profundizándose cada vez más, así que recomendar siempre nunca fingir un orgasmo. Y lo otro, quitar la presión al orgasmo como el fin en el sexo en pareja y el disfrute circular de la experiencia, ¿no es cierto? Como en esta escultura tan bella de que la experiencia sexual no es una experiencia que se va hacia un fin, que es el orgasmo de la pareja, sino que va, viene, se da vuelta, va para atrás, va para adelante, es una experiencia circular y no una experiencia que tiene una meta, ¿no es cierto? Y a veces hay orgasmo y a veces no hay orgasmo y eso es placentero y te hace crecer de igual manera. El trastorno del dolor genitopélvico o penetración, ahí el nombre más conocido, ¿no es cierto? Y el grado máximo es el vaginismo, que es la incapacidad de tener coito penetrativo. ¿Y por qué se produce esto? Por contracciones involuntarias de la musculatura del piso pélvico, que es la musculatura que rodea la vagina. Y se genera esto que se llama el círculo del dolor, ¿cierto? El recuerdo del dolor genera contracciones reflejas involuntarias que son progresivas, cada vez más intensas. Y el sentimiento de culpa por no permitir que la pareja tenga sexo y porque esto duele, hace que la dueña de vagina se exponga a esta penetración dolorosa una y otra vez. Y se expone y siente dolor, y siente dolor, y se contrae, y se expone, y siente dolor, y se crea este círculo horrible que es progresivo y que puede llegar a lo que las pacientes nos describen como la sensación de tener una pared. O sea, de verdad está completamente cerrado por esta contractura involuntaria de la musculatura del piso pélvico. Hay muchos gatillantes de esto. Permitir la penetración antes de estar lubricado, relajada, ¿no es cierto? Porque ahí va a haber dolor y se genera el círculo del dolor. Como hablábamos antes, la educación sexual restrictiva. Muchas pacientes abusadas vemos en la consulta que tienen vaginismo o con distintos traumas, traumas sexuales, traumas
de distintos tipos, traumas incluso de prestaciones médicas que no han sido lo suficientemente cuidadosas, no han pedido el consentimiento para hacer examen físico, en fin, que pueden generar este vaginismo. Y los problemas de pareja también son muy importantes como gatillantes. Lo lindo es que el vaginismo se recupera. El vaginismo tiene solución en el manejo médico. Nuestro rol como ginecólogas es descartar las causas orgánicas, infecciones, tabiques a veces vaginales no diagnosticados, malformaciones que evitan, ¿no es cierto?, la penetración normal y que producen el dolor y que generan específico el dolor. Eso es parte del tratamiento. Después viene el manejo terapéutico para entender todas las causas psicológicas que pueden ir detrás de este rechazo, de este miedo que hablamos, y también el manejo kinesiológico, que es aprender a controlar voluntariamente el piso pélvico, o sea, que no sea una contracción refleja, sino que realmente volver a aprender a soltar y apretar cuando uno quiera, y en eso se usan muchas técnicas, y una es el uso progresivo de dilatadores. La falta de deseo, que es el trastorno del interés o excitación sexual femenina, se refiere a la ausencia o disminución del interés en la actividad sexual, a las fantasías o pensamientos sexuales, a la iniciativa en comenzar la actividad sexual, así como receptividad a los intentos de la pareja de iniciarla, a la excitación o al placer sexual durante la actividad sexual y a las sensaciones corporales y genitales durante la actividad sexual. Tenemos que diferenciar la excitación adecuada, porque no es lo mismo la excitación adecuada que la falta de lubricación. La falta de lubricación se diagnostica si hay una respuesta genital con tumescencia genital y aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero no hay secreción de lubricación, ¿no es cierto? Y eso puede pasar por causas ginecológicas locales, por el uso de antihistamínicos, o también, muy importante, por el uso de los condones, porque los condones se absorben la lubricación natural del pene, la vulva y la vagina. Y aquí un pequeño arito para que hablemos de lubricantes, porque los lubricantes y los condones son aliados. Nosotros estamos indicando condones todo el tiempo, tenemos que darnos un minuto para hablarles a los y las adolescentes de los lubricantes, para que sepan los tipos de lubricantes que hay. Entonces tenemos 3 tipos de lubricantes: los envases de agua, que tienen una textura muy similar a la lubricación natural, son de fácil acceso, se venden en la farmacia, ahí donde están los condones, están los lubricantes, están en todas partes y son compatibles con todo tipo de condones. Aquí tienen una marca del más sencillo y el que uno encuentra en todas partes, el Bentley, y de los lubricantes en base de agua más sofisticados, Kama Sutra, de los mejores evaluados también el año pasado, un excelente lubricante en base de agua, pero ese ya se vende en tiendas especializadas, pero todo se puede comprar hoy día por internet. Después vienen los lubricantes en base a silicona, ¿ya?, que son de una textura más densa, lo que los hace tener un efecto más prolongado, no se gastan tan rápido. Y son compatibles con todo tipo de condones, son un poquito más caros. Aquí les puse un pantallazo de lo que vale el PureMed Premium Glide, que es excelente, un excelente lubricante en base a silicona, vale 16.000 pesos, pero son coste efectivos porque tienen que usar mucho menos, porque se gastan menos. En general en venta en tiendas especializadas, pero hoy en día todo se puede pedir por la pantalla. Y lo que tienen los lubricantes de silicona es que puede que los juguetes sexuales que son de silicona se deterioren un poquito más rápido con este tipo de lubricante. Y el tercer tipo de lubricantes, como el lubricante clásico, lo que siempre se usaba, ¿no es cierto?, en base a aceite, que son las vaselinas, cremas, todas esas cosas, pero tienen el problema, y tenemos que tener muy claro y educar a nuestros jóvenes, que desintegran los condones, se rompen los condones, y ahí viene el accidente terrible. Y el otro problema, que no es menor, es que manchan, ¿no es cierto?, y dejan la media mancha. Ya, volvamos a la falta de deseo, entonces. ¿Cuáles son las causas de la falta de deseo? Pueden ser todas las patologías endocrinológicas, pueden producir falta de deseo, el uso de fármacos, el uso de droga, el uso de alcohol, ¿no es cierto? El alcohol produce un inicial aumento del deseo sexual, pero al final
en la función sexual la afecta, entonces también puede producir falta de deseo, y todas las causas psicológicas que producen rechazo al sexo, ¿no es cierto?, en una cosa íntima, como la desvalorización de la imagen corporal, las malas experiencias previas y todas las otras que hemos hablado antes, de educaciones sexuales restrictivas, abuso, todas esas cosas. Lo que tenemos que saber es que ayudar a nuestros jóvenes a lograr, ¿no es cierto?, relaciones sexuales gratificantes, porque cuando las relaciones sexuales son gratificantes y placenteras, el deseo tiende al infinito. Entonces es muy importante ayudarlos y ayudarlas a reconocer todas estas causas para que tengan relaciones sexuales gratificantes, porque ahí no van a tener este problema de la falta de deseo y el deseo se va a ir al infinito. Ahora, para algunos es un problema y para otros no. Dentro de las orientaciones sexuales hoy día está la asexualidad, que quiere decir no sentir deseo sexual. Y este movimiento tiene su propia bandera que ven en el extremo superior derecho, y que habla de la falta, y son una comunidad, ¿no es cierto?, una orientación sexual que es una orientación obviamente no, de falta de necesidad de algunas personas que tienen a una vida sexual o individual compartida, ¿no es cierto?, gente que no le interesa el sexo. Hay muchas discusiones respecto a si esto es una respuesta a la actual social hipersexualizada, es una rebeldía, esta exigencia de tener una vida sexual activa, satisfactoria y placentera, y también una controversia porque la sexualidad es un concepto integral que incluye el afecto y la corporalidad, y los asexuales no les gusta el sexo, pero sí les gustan las relaciones afectuosas. Pero son una comunidad existente y que tenemos que atender y entender. Eyaculación precoz. Eyaculación precoz es cuando se produce antes de 1 minuto, o sea, cuando la eyaculación se produce antes de la penetración vaginal o antes de que haya ocurrido 1 minuto desde la penetración vaginal. Les puede parecer poco, pero la duración promedio de la penetración es de 2 minutos, así que solamente antes de 1 minuto se considera precoz. Y también esta sensación de no tener control sobre la eyaculación, que es tan frecuente en los jóvenes. Bueno, el control eyaculatorio se va aprendiendo con la experiencia sexual, ¿no es cierto? Eso es algo muy conocido, y lo que hay que modular es la excitación previa al reflejo eyaculatorio, porque una vez que ya estamos en el reflejo eyaculatorio que se produce con el orgasmo, ¿no es cierto?, ya no hay nada que hacer, porque ese es un reflejo y los reflejos no hay nada que hacer, sino que lo importante es aprender a modular todo lo que es la excitación previa, y para eso hay muchas técnicas bien descritas, como la masturbación controlada, con ejercicios de parada y arranque, ¿no es cierto?, hacerlos 3 o 4 veces antes de permitirse la eyaculación. Muy importante, de nuevo, la educación sexual, la función sexual, entender cómo es la función sexual, entender todo lo que tenemos que aprender de función sexual, cómo funciona el pene, que el pene no es un hueso, no es un músculo, cómo funciona, todas esas cosas que los jóvenes muchas veces no han tenido la oportunidad de saber, y también enseñar técnicas de relajación o distracción para poder ir modulando esta excitación. Y también hay tratamiento profesional, si no se puede con la consejería simple, está todo lo que es la terapia psicológica para poder manejar la ansiedad. Los fármacos, hay fármacos específicos para esto, incluso en algunos lugares se usan algunos antidepresivos, y está toda esta venta popular de los anestésicos locales que se ponen, tienen que ser usados dentro del condón, sí, porque si se usan así encima, también anestesian a la pareja, ¿no es cierto? Y eso no sirve, así que en el caso de usarlo solo dentro del condón, pero esa es la limitante del uso de los anestésicos locales. Y por último vamos llegando entonces a la impotencia, que significa no lograr una erección suficientemente dura y duradera para tener una relación sexual satisfactoria. Las causas pueden ser orgánicas, y en adolescentes es muy importante en lo que es causa orgánica descartar la fimosis o los frenillos cortos. Aquí en estas ilustraciones tenemos los distintos niveles de fimosis, ¿no es cierto? La fimosis completa, en que con erección simplemente no se puede bajar
prepucio, la fimosis en que el prepucio con erección estrangula el glande, y la fimosis parcial en que con erección se puede bajar solamente un poquito el prepucio y queda apenas un poquito de glande expuesto, ¿no es cierto? Y eso es frecuente, que no haya sido evaluado en la infancia y que los adolescentes se percaten cuando empiecen a tener sus primeras erecciones. También el efecto secundario de fármacos y este tema llamado ansiedad de ejecución que hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Cuando la impotencia es por ansiedad de ejecución, la diferencia con los otros tipos de impotencia es que hay erecciones nocturnas, hay erecciones matutinas y erecciones con la masturbación, y esta es la que más afecta a los adolescentes. En los adultos ya vienen otras causas orgánicas, pero la ansiedad de ejecución es la que más afecta a nuestros jóvenes, y es porque no hay relajación de los músculos del cuerpo cavernoso que permiten que la sangre entre, ¿no es cierto?, al pene, y esto se produce por culpa, vergüenza, falta de comunicación con la pareja, baja autoestima, y tiene un manejo terapéutico. Ahora, cuando la impotencia es orgánica, como la mayoría de los casos, lo que estuvimos hablando del tema de los adolescentes, de la fimosis, o en los casos de los adultos se trata con fármacos, bueno, en el caso de la fimosis se trata con cirugía, y también hay algunos tratamientos locales, pero tiene tratamiento. La impotencia orgánica también tiene tratamiento. Ahora, lo último que voy a tocar entonces es este fenómeno, ups, ahí, de los adolescentes y jóvenes que no son impotentes y usan los inhibidores de la fosfodiesterasa de manera recreativa, ¿no es cierto? Eso también es un fenómeno que estamos viendo y que tenemos que entender qué pasa, y por qué usan Viagra o los distintos inhibidores de la fosfodiesterasa de manera recreativa. Por mala experiencia, porque han tenido una mala experiencia, porque están estresados, tienen ansiedad respecto a su propio rendimiento sexual, no quieren correr el riesgo de no mostrar su rendimiento sexual, o para contrarrestar el pene de whisky, entre comillas, que es en el fondo la impotencia que le ocurre a los jóvenes bajo el efecto del alcohol. Entonces, para contrarrestar el efecto del alcohol y las drogas en el carrete, y además poder tener sexo en el carrete, usan Viagra. Y también por estas expectativas sexuales tremendas, aprendidas, que no son aprendidas, pero en el porno, en el fondo que en el porno los actores sexuales, por todas las razones eh, producidas que no son reales, que sean, duran eternamente y muestran unas erecciones que no son reales en realidad, y los jóvenes creen que esa es la verdad, que así tiene que ser, entonces usan Viagra para ser así, y la verdad es que el porno difiere mucho de lo que es la verdadera experiencia sexual. Y bueno, el Viagra recreativo tiene riesgos, ¿no es cierto?, porque crea una dependencia, ¿no es cierto?, en estos jóvenes, y deja de hacer efecto, porque están usando Viagra, un medicamento para un problema orgánico o para un problema médico, lo están usando de forma psicológica, y el problema que tienen estos adolescentes no es médico, es un problema psicológico. Entonces no están tratando el problema psicológico de por qué tienen dificultades con la erección. Entonces finalmente se hacen dependientes, y después finalmente el Viagra no les hace efecto. Entonces igual es importante que los profesionales de salud los advirtamos sobre el uso de estos medicamentos en forma recreativa, porque después se puede convertir en una impotencia incurable. Bueno, ahí con eso estoy terminando. Hoy día entonces hablamos de disfunciones sexuales en adolescentes, hablamos de la recesión sexual en adolescentes, cómo ha ido disminuyendo, por lo menos en Chile se ha mantenido su actividad sexual, en ningún motivo ha aumentado la actividad sexual en adolescentes, como la prevalencia de los problemas sexuales en adolescentes son altos, cómo manejar la preorgasmia con educación y exploración, cómo manejar el vaginismo, cortando el círculo del dolor, la falta del deseo, educando a los jóvenes a tener todo lo que necesiten saber para tener relaciones gratificantes, porque ahí el deseo va a ir al infinito, la eyaculación precoz, aprendiendo con todas las técnicas de modulación de la excitación, y la impotencia con el manejo terapéutico y personal de lo que es la ansiedad de ejecución.
Muchas gracias. Ahí les dejo mi contacto por si tienen alguna pregunta. Las responderé ahora en la mesa redonda. Si quieren escribirme está mi correo. Si quieren seguir mis redes sociales, ahí está mi Twitter y mi Instagram. Yo soy Doctor Uneus. Y en este mismo objetivo de educar a los jóvenes y enseñarlas sobre educación sexual, en abril de este año lancé este libro que se llama Sexo Inteligente, Manual de Sexualidad para Adolescentes, donde enseño todo lo que los adolescentes tienen, y el capítulo más importante es el capítulo de sexo y función sexual, para que tengan toda la información sobre cómo funcionan estas cosas, qué información tienen que saber, también con este mismo objetivo que les decía al principio, de educarlos para que tengan una buena función sexual, no solo una educación sexual para prevenir los peligros del sexo, sino que para que tengan una buena vida sexual en la adolescencia y en el futuro. Muchas gracias.